puedas, eh, para que nos puedas dar esta historia, ¿verdad? Y podamos aprender todas juntas. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por la vida, por la salud, Señor, que tú nos prestas, Padre, por este momento, Señor, que tú nos permites, Padre, a todas las que estamos conectadas en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para poder aprender de tu palabra, para poder, Señor, aprender, Padre, lo que tú tienes para hablarnos en esta hora, Señor. Yo te pido que sea, Señor, con las hermanas que se van a conectar, con las amigas que se van a conectar más adelante y con las que van a ver este video, Señor, en otro momento, Padre. Sé con todas ellas y ayúdanos, Padre, para poder entender tu palabra y quedarnos, Señor, con lo que tú tienes para cada una. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juani. Amén. Gracias por estar conectada. Gracias por guiarnos en esta oración, porque sabemos de que Dios nos oye. Les voy a iniciar compartiendo mi pantalla y me dicen si se ve. Ujú. Ok, ahí se ve. Sí, yo sí la Oh. veo. Mm. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de una oración, de un personaje, pero sobre todo de una oración que termina estos versículos diciendo que Dios le concedió lo que le pidió. Y todos quisiéramos, ¿verdad? A veces pensamos que esto de buscar a Dios y ahora sí querer escuchar su voz y hablar de su palabra, etcétera, decimos, "Oh, ahora sí, ya Dios me tiene que bendecir, ¿verdad? No hay otra. Todo me va a salir bien, ¿verdad?" Y de pronto, como se los hemos comentado en Mujeres de Fe, eh, venimos de diferentes contextos, venimos con diferentes situaciones cada una de nosotras cuando venimos a Jesús, cuando Él nos encuentra, ¿verdad? Nos sale al encuentro. Pero hemos entendido a lo largo de este caminar con Dios que es un proceso, es un camino, es un tomarlo de la mano cada día y no es una varita mágica que me soluciona todos los problemas. Él no es un genio que viene a hacer lo que yo quiero, sino más bien soy un hijo de Él, un discípulo que toma su cruz cada día y lo sigue. Entonces, en nuestro tema del día de hoy es del dolor a la bendición. Y antes de continuar, les voy a presentar a este personaje. Miren, este personaje, su historia, su gran historia, solamente se encuentra en dos versículos de la Biblia. Esto se encuentra en el libro primero de Crónicas 4, 9 y 10. Esos son los versículos que hablan de Jabes. Y vamos a encontrar tantas verdades que podemos aplicar a nuestra vida, tantas cosas con las que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y sobre todo, el saber que Javes hizo cosas importantes, vitales, que marcaron la diferencia en su caminar, en su vida. De tal forma que hubo un antes y un después. Y hoy lo vamos a empezar a, a explicar, a desarrollar, a platicar, porque esto es Mujeres de Fe, una charla, y en lo cual agradezco que nos permitan estar ahí junto a ustedes. La historia de Javes se aplica a la vida de la mujer. Tu dolor, muchas venimos con dolor. Nuestro dolor es parte de la historia, pero hay algo que necesitamos recordar constantemente. No es el final de mi historia. Y vamos a ver qué diferencia y qué importante es que comprendamos esto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué palabra intentó definirte? A veces una experiencia termina convirtiéndose en una etiqueta en muchas de nosotros, ¿verdad? A lo mejor alguna le quisieron poner o le pusieron la etiqueta de rechazada, de insuficiente,
de invisible, de culpable, a lo mejor la abandonada. Tantas etiquetas, ¿verdad? Tal vez la que siempre tiene que ser fuerte. Etiquetas y etiquetas. A lo largo de nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que vivimos, lo que pasamos y experimentamos, van por ahí poniéndonos esas etiquetas. Tal vez alguna pueda decir, es que yo no soy digna de amor, o tal vez nunca será suficiente, ¿verdad? O tal vez mi trabajo, nadie ve lo que vivo, o nadie ve lo que hago. Reconocer la herida no es permitirle gobernar tu identidad, y eso es algo que tenemos que trabajarlo. La gente siempre va a querer ponernos etiquetas, pero es lo que nosotros hacemos con esa etiqueta, lo que nosotros entendemos ahora que estamos caminando con el Señor, con Dios de su mano, a través de su palabra, de la lectura de su palabra, nos muestra qué identidad tenemos, si es algo que hemos repetido aquí en Mujeres de Fe. Es eso, amigas, es eso. Recuerda tu identidad. Todo parte de quién eres en Dios. Y hoy vamos a ver cómo esta historia de Jabes se entreteje para llegar a una aplicación práctica en nuestras vidas. Dice aquí la lectura, Primero de Crónicas 4 del 9 al 10. Es en la versión Dios habla hoy. Si ustedes tienen descargada su Biblia o digital o en su Biblia en papel, hay diferentes versiones de la Biblia. Hay unas más entendibles que otras. Se las voy a leer en dos versiones. Esta de Dios habla hoy dice, Jabes fue más famoso que sus hermanos y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo, en verdad he dado a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Jabes aparece entre muchos nombres. Si ustedes leen el capítulo 4 de Crónicas, ustedes van a ver que es como una genealogía, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y entre tantos nombres que fue el padre y que el hijo y que engendró no sé quién, aparecen dos versículos pequeños en donde nos resume a esta persona tan ilustre, dice una versión, tan famoso, tan bendecido, tan próspero, tan diferente a su familia. No conocemos todos los detalles de su vida, pero sí sabemos que su madre relacionó su nombre con el dolor en su nacimiento. No se menciona a su papá, solamente se mencionan hermanos y mamá. Entonces, bueno, no podemos especular si tenía papá o tuvo papá o fue abandonado. La cosa es que su mamá, por el dolor que sufrió, ya sea físico, emocional, cualquiera que sea la circunstancia la que nació Javes, su mamá lo relaciona con te voy a poner dolor. Imaginen la vida de Javes por la vida, jugando con sus amigos, llamándolo, hey, tú dolor, ven para acá. Hey, no, es que dolor me pegó, etcétera, ¿verdad? Si a veces nosotros que tenemos bonitos nombres, a veces no estamos tan conformes con nuestros nombres. Por cierto, que cuando le pongan un nombre a sus hijos y a sus hijas, ahí les doy un tip. Fíjense qué significa. No le vayan a poner Javes, aunque algunos tengo amigos que se llaman Javes, por lo que representa posteriormente su historia. Pero bueno, Javes aquí su mamá le puso dolor, imagínense. Imagínense cómo era cargar con ese nombre. No está escrito, dice, no estaba escrito en documentos. Tal vez nosotras también vamos por la vida cargando un nombre, una etiqueta. Tal vez
Quizá tú también cargas un nombre emocional. No está escrito en los documentos ni aparece en tu acta de nacimiento, pero parece que es tu diálogo interior. Yo soy la que fallo. Yo soy la que dejaron. Yo soy la que nunca podrá. Y hoy, amiga, una cosa es reconocer lo que nos ocurrió y otra cosa muy distinta es querer que eso gobierne nuestra identidad. Y eso fue algo muy importante que Javes hizo. A Javes le pusieron por nombre Dolor. Imaginen ir por la vida con ese nombre. Puedes decir, me rechazaron sin concluir, por eso es que no valgo nada. Puedes admitir, fallé, pero sin afirmar, soy un fracaso. Porque una cosa es la situación que me pasó, pero otra cosa es que yo deje que eso gobierne mi destino. El dolor merece ser atendido, pero no debe sentarse en el trono de nuestro corazón. No debemos ponerle una sala y que se acomode el dolor en nuestras vidas. Porque aparte que nos va a hacer daño a nosotros, a los que nos rodean, también se van a ver afectados. Algo importante que hizo aquí Javes, déjenme les digo, cómo esta historia en dos versos cambia completamente. Y eso fue lo que me cautivó de esta historia y por eso es que tan breve, pero quería tomar este tiempo para compartírselas. En el versículo 9, su nombre quedó asociado al dolor. Javes significa dolor. Pero también ahí mismo dice que fue el más ilustre que sus hermanos. Algo pasó en Javes, algo hizo Javes, algo reconoció Javes que hizo que su destino y propósito fuera cambiado completamente. Y es lo que hoy queremos charlar contigo. El versículo 10 nos dice qué fue lo que él hizo. El relato no destaca una vida sin problemas. Seguramente Javes enfrentó un hombre para empezar, difícil, ¿verdad? Ya su propio nombre era dolor, sino que también una necesidad llevada con fe. Porque dice el versículo 10 que invocó al Dios de Israel. Fíjense, ante un dolor, muchas veces, háblale compadre, háblale al banco, le hablo a mi amiga que siempre me escucha. Javes podía tener a la mejor echar mano a muchos recursos, pero serían humanos. Él supo a quién recurrir. Y dice que invocó y envió Dios a Jacob. Si se fija, no dice que invocó al del Dios de Jacob. Israel. El Dios relaciona, el nombre que se relaciona con el Dios de las promesas es el Dios de Israel. Él tuvo que conocer acerca de ese Dios que a sus antepasados había abierto el mar rojo, de ese Dios que abrió y pasaron en seco, de ese Dios que proveyó en medio del desierto. Antes no había libros escritos, como ahora nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia, y a veces empolvada, y a veces olvidada, y a veces allá lejos, ¿verdad? Espero que no sea tu caso. Saca tu Biblia, sacúela, léela, versículo a versículo, y te vas a enamorar de esas que Dios tiene para ti. Y sobre todo, si tú estás pasando, vas a poder conocer a Él, un Dios de promesa, un Dios bueno, un Dios fiel. Su origen de Jabes fue doloroso, pero no fue el resumen de su vida. Y esto es a lo que estamos llamándote el día de hoy. El dolor puede marcarte, pero no tiene que nombrarte. Esa es una verdad. Grábela en su corazón. El dolor puede marcarnos. La Biblia dice, Jesús mismo nos dijo en los evangelios, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muchas de ustedes, a varias que son cercanas, conozco y me conocen. Y sabemos que han pasado por dolores, por pérdidas, por tristezas. Dice la palabra que si en el mundo tendremos aflicción, podemos confiar en Dios, en Jesús, que Él ha vencido.
Podemos decir, esto me ocurrió, pero no determina quién soy, ni hasta dónde Dios me puede llevar. Eso es maravilloso, amigas, porque no me puedo quedar sentada lamentando lo que me ocurrió. Al conocer a Dios, al Dios de la esperanza y de toda consolación, al que te venimos a presentar esta noche, es un Dios que tiene propósito para ti. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Sin embargo, fíjense cómo podemos decir que Dios ve mi historia completa. Nosotros vemos en cachitos, como en rompecabezas, ¿verdad? Pero Dios la ve completa. Donde tú ves un capítulo difícil, Él ve la historia maravillosa que Él está creando y formando para ti. Miren, Javes hizo 4 movimientos importantes, 4 cosas, 4 verbos, 4 acciones, como que lo quieran llamar. La primera es, Él dijo, bendíceme. Llevó su necesidad a Dios. Les decía, a veces tenemos problemas y yo sé que mi esposo me puede resolver. Yo sé que acudo a tal o cual. Jabe supo a dónde acudir. Él no le pide bendición en la lotería, al horóscopo, a la lectura de cartas. No, 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 no. Él sabe que el Dios de Israel, al que él ha estado escuchando, porque seguramente le compartía, así se compartía la fe el Torah, ¿verdad? O la ley de Moisés a los antiguos, ¿verdad? No tenían libros impresos como nosotros, pero se pasaban las historias narradas, ¿verdad? De una generación a otra. Javes, de alguna forma, él pudo poner su confianza en Dios y él le dice, Dios, bendíceme. Ahorita vamos a desglosar un poquito más. Número 2, él le pide, Señor, ensancha mi territorio. Fíjense, cuando decimos ensancha, a veces pensamos, ah, sí, que me bendiga. A ver, ¿cuántos carros me va a dar? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos terrenos? A ver, ¿cuánto dinero en el banco? No, mi hermana, no, mi amiga. Hay riqueza que no se puede comprar. Dios es soberano y Él te puede bendecir en las formas multiformas que Él quiera. Pero cuando Javes habla de ensanchar, no habla de una manera egoísta, sino es, Señor, haz crecer mi capacidad para servir a otros. Mi territorio ensánchalo, pero para que yo pueda ser útil y de bendición a otros. Por eso Javes no se podía quedar en su dolor, porque él pudo ver a través de su dolor, a pesar de su dolor, que había una necesidad cercana a él. Ahora, en tercer lugar, él dice que tu mano esté conmigo. No quiero avanzar solo, dijo Jabes. ¿Y cuántas de nosotros esta noche podemos decirle al Señor, Señor, en medio de lo que estoy viviendo, en medio de mi pérdida, en medio de mi dolor, en medio de mi duelo, en medio de mi tristeza, en medio de mi situación que estoy pasando matrimonial con un hijo, Señor, no quiero avanzar sola, que tu mano me lleve, que tu mano esté sobre mí. Javes supo qué cosas pedirle y a quién pedirle. Por último, él habla de líbrame del mal, protege mi corazón y mi camino. A veces estamos pidiéndole a Dios, líbrame del mal de afuera, pero también aprendí al estar estudiando este tema que muchas cosas Dios nos tiene que librar, pero de lo que tenemos adentro. Ahorita nos vamos a explayar un poquito más. Bendíceme, ¿verdad? Fue lo primero. Bendíceme. Esta primera acción de Jabes fue invocar al Dios de Israel. No se encerró solamente en su sufrimiento. Él dirigió su necesidad hacia quien él sabía que podía hacer algo al respecto. Dice, si tan solo me bendices tú, Dios. Esta petición no fue una fórmula, no es una fórmula para obtener riqueza, ni una exigencia. Señor, bendíceme. Él le suplica a Dios,
Bendíceme, Señor. La bendición bíblica es el favor de Dios que nos hace y nos capacita para vivir en su propósito, para permanecer fieles a Dios. Cuando le estamos diciendo bendíceme, Señor, es también le estamos diciendo conviérteme en bendición para otros, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso hoy puedes hablar con honestidad y decirle, Señor, necesito sabiduría para mi hogar. Bendíceme. Señor, necesito sanidad en mi corazón. Bendíceme. Podemos ir a Él y cuando las fuerzas se nos acaben, podemos decirle, Señor, bendíceme. Necesito fuerzas para cuidar sin perderme de mí misma. Necesito provisión, Señor. Necesito restauración. Qué hermoso es poder acudir a un Dios que nos oye, amigas. Si tú dices, wow, no sabía que Él me escucha, Él te escucha. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No tienes que impresionar a Dios con palabras bonitas, solamente ve a Él con honestidad y decirle, Señor, necesito sabiduría, bendíceme. Él ya conoce la verdad a mí. Así que, ¿por qué no podríamos ser honestas con Él e ir tal y como somos? Te propongo que hoy oremos y digamos, Señor, bendíceme de la manera que me acerque a ti y permíteme ser de bendición a otros. Esta oración Dios no la hubiera contestado si Jabes hubiera tenido una pizca de egoísmo, una pizca de orgullo, una pizca de estar decretando, ordenándole a Dios. De pronto se nos olvida quién bendice. El que bendice es Dios, amiga. Y es hermoso poder saber que tú eres su hija, si tú le has reconocido como tu Señor y Salvador. Estos movimientos y acciones de Javes nos van a enseñar mucho. La primera cosa, él dijo, bendíceme, y supo a quién acudir. Si me dieras bendición, esto no fue exigir, sino confiar en el carácter bueno de Dios. La bendición es el favor de Dios que nos capacita para vivir en su propósito y permanecer firmes. Podemos orar con honestidad, como les acababa de decir anteriormente. ¿Listas? Número 2. Ensancha, ensancha. Ese fue el segundo movimiento que hizo Javes. Vamos a ver a qué se refería. Cuando escuchamos ensanchar mi territorio, podríamos pensar únicamente en tener más oportunidades, más recursos, más plataforma, ¿verdad? Pero para nosotras hay una aplicación más profunda, fíjense. Podemos pedir que Dios ensanche nuestras capacidades, nuestro carácter, nuestra compasión y nuestra influencia para servir a otros. Es ensanchar mi territorio, es pedirle a Dios, Señor, dame más capacidad para servir a otros. No solamente pensando egoístamente en dame espacio, dame más espacio. Ensanchar el territorio también es decirle, Señor, ¿quién necesito llegar a ser en mi carácter? Ensancha mi territorio. Necesito más compasión. ¿A quién quieres, Dios, bendecir a través de mí? Cuando Dios nos bendice, Él nos está preparando para también ser nosotras de bendición a otros. Hay tantas amigas tuyas y mías que en este momento están sin esperanza. ¿Conoces tú alguna amiga que esté llorando, que esté sufriendo, que esté necesitando orientación, una palabra oportuna de Dios? Y si tú fueras el medio por el cual ella puede conocer a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Toma sentido esta palabra de ensancha mi territorio, bendíceme, pero hazme también un instrumento de bendición. Cuando decimos ensancha mi territorio, también le estoy diciendo a Dios, ¿qué debo preparar o en qué debo obedecerte, Señor? Ensancha mi territorio y fidelidad a ti.
Tenemos un grave problema los seres humanos. Cuando tenemos una necesidad urgente, nosotros clamamos a lo que nos digan que clamemos, ¿verdad? Si decimos, no, pues ponte esto, haz lo otro, compra aquello, pinta la puerta de tal. Hay gente tan desesperada que no tiene su fe en Dios y hace lo que la gente le aconseja, ¿verdad? Yo te pregunto, cuando Dios te ha contestado una petición, ¿lo buscas más o es un peligro para que te alejes de Dios? Porque hay mucha gente que le buscamos mientras tenemos la necesidad. Y hablando de este punto de fidelidad, creo que Jabes le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿en qué debo obedecerte? Ensancha mi territorio, dime de qué forma puedo seguir obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu voz, obedeciendo tu mandato. Antes de pedir una plataforma más grande, permite que Dios ensanche tu interior, que Él sane aquellos huecos y aquellas oscuridades que hemos dejado, esos cuartos oscuros que le hemos cerrado el acceso a Dios. Abre esos cuartos, abre la puerta y dile, Señor, entra aún en ese lugar donde no quiero ni acordarme, donde no quiero ni volver a pensarlo. Entra ahí, trae sanidad, ensancha mi territorio. Una persona sana puede ser más útil y de bendición para otra que está enferma y que necesita esperanza y paz. Y tú y yo podemos ser esa persona que puede ser de bendición. Jabes le dijo a Dios, bendíceme, ensancha mi territorio. Vamos a ver qué otra cosa le dijo. Que tu mano esté conmigo. Wow. Este hombre sí que sabía pedir, ¿verdad? Que tu mano esté conmigo. La expresión sin, la expansión sin dependencia se convierte en una carga. Si Dios expande mi territorio, pero yo no sé depender de Él, me puedo perder. Lo más importante en el caminar, lo que Javes entendió en su vida, es que la presencia de Dios le daba la dirección correcta, el poder necesario, el cuidado para su vida, para no perderse, no por lo externo, sino él mismo y el respaldo de su presencia. Antes de decidir cualquier cosa, qué fácil es comprometernos o decir, o voy a hacer, o voy a ir. Pausa, amiga. Javes, antes de arrancar a hacer cualquier otro proyecto en su vida, él supo a quién invocar. Y una de las cosas que él le pide, que tu mano esté conmigo. Antes de decidir, pausa, ora, revisa tus motivos, porque si no, se va a convertir esa expansión en una carga para ti. Acuérdense que lo más importante es ser conocidos por Dios. Es que su mano esté con nosotros. Para que su mano esté con nosotros es porque nosotros vivimos en su presencia. ¿Cómo es eso, Juani? Todos los días me presento delante de Dios y le digo, Dios, buenos días, aquí estoy. Caminamos juntos este día. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a hacer caso a tus indicaciones. Quiero vivir en tu voluntad. Leo su palabra, aunque no la entienda. Leo su palabra. Me conecto con mujeres que también me puedan explicar la palabra. De tal forma, amigas, que tú seas conocida por Dios en su presencia. Porque podemos tener un territorio extenso, podemos tener 1000 actividades, pero acuérdate, los evangelios hay un pequeño versículo que dice, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. ¿Y qué les responde Jesús? No te conozco. Qué duro. Ahora sí, qué dolor. Porque, amiga, de nada sirve que tú seas una mujer próspera, de nada sirve belleza, de nada sirve riqueza, de nada sirve nada si no tenemos la presencia de Dios. Su presencia, su bendición es la que nos enriquece, dice su palabra, y no añade tristeza con ella.
Así que, qué sabio Jabes, oigan, porque él supo a quién pedirle y supo qué pedirle. Él le dijo, Señor, yendo contigo, tú eres el poderoso de Israel, tú eres el Dios verdadero. Así que tu mano esté conmigo. Para cuando uno camina con Dios, Dios camina cerca de aquella persona que le invita a caminar con él, primero. Y segundo, que creen que estamos dispuestos a obedecer su palabra. Porque si él me dice, su palabra me dice, por aquí, Juan, y este es el camino, pero yo quiero irme por otro lado, ahí va a haber desobediencia y entonces no va a haber sincronía. Su presencia habita donde es invocado, donde es invocado su nombre, donde le decimos, Señor, ya no quiero hacer las cosas como yo quiero. Que tu presencia vaya conmigo cada día es hacer las cosas a tu manera. Al terminar el día, podemos reflexionar y decir, ¿dónde vi su mano? Y te vas a dar cuenta, amiga, que cuando fuimos obedientes a Dios, las cosas como que fluyen. Y donde controlé yo sola, las cosas como que se salieron de control. Porque su presencia nos da paz aún en medio de las cosas difíciles. Por último, casi terminamos. Miren, por aquí saludamos a todas las que se están conectando. Déjenme ahí comentarios qué les está pareciendo. Si habían conocido este nombre de Javes, si habían escuchado su historia y si estamos aprendiendo, con qué se quedan esta noche. Por último, no, si les digo que Javes no descuidó ningún área. Él le dice a Dios, líbrame del mal. Líbrame del mal para que no me dañe. Él ora por protección. Y cuando oramos por protección, no se sustituye la prudencia, sino que se fortalece esa prudencia. No voy a decirle a Dios, líbrame del mal y andar en pasos equivocados. No voy a decirle a Dios, líbrame del mal y voy a hacer las cosas a mi manera, o los trueques, o negociaciones que yo sé que Dios no está de acuerdo. Identifica esa puerta, líbrame del mal. Fíjense, es a donde yo iba hace ratito. Javes terminó pidiendo que lo librara del mal para que no lo dañase. Él reconoció que el crecimiento también trae riesgos. Nosotros necesitamos pedir protección externa, sí, de las situaciones externas que están fuera de mi control, pero sobre todo de las internas, del mal que hiere, de esa palabra con picante, ¿verdad? Comentario, ¿verdad? Que lanzo, pero también aquello que puede endurecerme. Miren, algo que me hizo reflexionar es esto, no sé si me pueda explicar bien, pero lo trataré de hacer como lo entendí, ¿verdad? De pronto estamos tan a la defensiva del mal externo, ¿verdad? De alguna crítica externa, de algún comentario hiriente, pero de pronto descuidamos lo interno. Javes, al decir líbrame del mal, también está examinando su corazón y también le está diciendo, Señor, líbrame de endurecerme, líbrame de hacerme indiferente, líbrame de distraerme con otras cosas y dejar de verte a ti. Líbrame de corromper mi corazón y hacer las cosas a mi manera. Líbrame de sentirme autosuficiente y decir, ya estoy grande, no te necesito, yo sé hacer las cosas, yo sé cómo manejar esta situación. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que esas situaciones, cuando no dependemos de Dios, se salen de control. Debemos identificar hoy, esta noche, algún resentimiento que tenemos ahí guardado, alguna comparación que hemos ahí tenido, ¿verdad? Algún aislamiento o agotamiento, una relación que Dios ya te ha dicho que no va, que no edifica, un hábito dañino que tú dices, aquí nadie me ve, aquí, pues Dios sabe, soy débil. Cuidado, identifica la puerta.
Líbrame del mal también es la capacidad y la fortaleza de vernos a nosotras mismas, identificando esas áreas que pueden ser tan sutiles, tan pequeñas, que de pronto cuando yo acuerdo estoy tan lejos de la casa del Padre que me resulta hasta indiferente cuando me reúno, cuando adoro, cuando oro, cuando leo su palabra. Qué necesario es que Dios nos libre del mal, pero también de ese mal interior, de esa enfriarme. Acuérdense que algo que Dios le reclama a una de las iglesias en Apocalipsis es haber dejado su primer amor. Ellos eran excelentes, la iglesia de Éfeso era excelente, tenía una buena doctrina, podía defender el evangelio, podía compartir a otros, podía ser generosa, podía sufrir por el evangelio, pero habían perdido una cosa muy importante. Habían dejado el primer amor, la razón por la que hacían las cosas. ¿No te pasa que cuando sucede eso en tu vida te empiezas a sentir tan agobiada, tan cansada? Y tú dices, ¿cómo? Si estaba muy bien. ¿Cómo? Si inicié muy bien. Líbrame del mal para que no me dañe. Es una buena oración esta noche. También podemos decirle, Señor, líbrame del mal, ayúdame a responder con sabiduría, ayúdame a establecer un límite concreto, ayúdame a buscar acompañamiento maduro, no nada más las amigas que me endulzan el oído y me soban el hombro y me palmean y me dicen, todo bien, todo bien. No, llévame a esas amistades que me van a amar, a confrontar, a aconsejar, a a decirme, a compartirme su experiencia. Busca acompañamiento maduro, amiga. Hay mucha gente que puede ser una buena amiga en esos momentos que tú estás pasando. Otra cosa también podemos pedir, Señor, ayúdame a elegir una respuesta bíblica. ¿Qué dices tú en tu palabra respecto a esto que estoy pasando? Qué maravilloso porque Javes encontró en Dios lo que él necesitaba. La protección externa e interna del mal que hiere y de lo que puede corromper nuestro corazón también incluye esta oración de Javes. Del nombre del dolor a una oración de fe. Podemos escribir algún dolor por el cual ustedes y yo estemos pasando en este momento, pero sepáralo de tu identidad. ¿Cómo hago eso, Juani? Recuerda quién eres. Si tú estás confiando en Dios, si tú eres hecha una nueva criatura cuando venimos a Cristo, lo has reconocido como tu Señor y Salvador, separa eso porque Dios te ha dado una identidad. Ahora, ora con toda confianza. Javes supo que orar y oró exactamente dirigido por lo que él conocía del Dios de Israel. Él le dice, bendíceme, ensancha, que tu mano sea sobre mí y líbrame del mal. Cuarto, sé obediente a la voz de Dios. Leí algo por ahí, quiero compartírselos. Si le pedimos a Dios que guíe nuestros pasos, debemos estar dispuestas a mover los pies. Porque de pronto si le pedimos a Dios, guíame, 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 y Dios te manda la palabra, te manda una amiga, te manda el consejo, te manda su palabra, ¿y qué pasa? No es lo que quiero escuchar. Debemos estar listas a caminar. Tenemos que tener pies dispuestos a moverlos en obediencia. Un paso a la vez. Hagamos un acuerdo el día de hoy. Un paso a la vez. Entrego mi dolor o la etiqueta que me ha tachado por mucho tiempo o en este momento. Abrazo la verdad de Dios, que es conocer lo que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios fiel, que Él escucha tu clamor. Desarrollo una capacidad. Si tal vez ahorita dices tú, bueno, este es un buen momento,
para desarrollar esa capacidad de servir, de amar al prójimo, de ser generosa con alguien. De pronto nos sucede que tú dices, ay Señor, si yo estoy pasando por esta situación y Dios te manda a alguien que está en esa situación o peor que tú. Y uno dice, ¿cómo es posible, verdad? ¿Qué le voy a compartir? Lo que estoy haciendo en ti. Eso que Dios está dándote a ti, esa fortaleza, esa paz, esa esperanza, esa fe, eso es lo que podemos compartir. Un paso a la vez, obedezco. Acuérdense, acciones concretas. Si Dios me dice por aquí o me dice, pues da un vaso con agua, devuelve bien, bien por mal. Bueno, obedezcamos un paso a la vez. Que cuando su presencia está con nosotros, aún Él nos fortalece para que en medio de eso tengas la paz, la tranquilidad de poder extender misericordia a alguien más. Protejo un límite sano, establezco un límite sano, ¿verdad? Y comparto mi situación con una mujer madura. De pronto vivimos en una sociedad individualista donde no, tú puedes. Tu consejo es lo que tú piensas, eso es. Y la verdad que no es así. Somos seres sociales y Dios nos ha puesto en comunidad para que podamos expresarnos, compartir y ser empáticas unas con otras. No necesitas resolver toda tu historia hoy. Elige el siguiente paso, pero sigue avanzando. En la historia de Javes, el dolor no tiene la última palabra. Si Javes se hubiera quedado ahí lamentando, miren cómo me pusieron, sí, yo fui el dolor de mi madre, etcétera, etcétera, no estaríamos hablando de la última parte que dice aquí, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le otorgó? Bendición, ensanchamiento de territorio, su mano y su presencia estuvo con él y lo libró del mal. Si Javi se hubiera quedado en una situación de lamento, de estoy sola, de pobre de mí, de nadie me quiere, de que soy un gusano, uy, pues amigas, no estaríamos platicando aquí de este hombre el día de hoy. Dios es maravilloso, hermanas, amigas. Dios puede transformar la herida en un lugar de dependencia, de propósito y de bendición. Pero necesitamos aprender a pedir, aprender a conocer a Dios, aprender a confiar en Dios. Hoy, esta noche, podemos orar. Señor, bendícenos conforme a tu voluntad. Ensancha nuestro corazón para ser de bendición también a otros. Que tu mano esté con nosotras en cada paso que demos, pero también que seamos obedientes a tu voz para caminar por donde nos guíes. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y Señor, líbranos del mal y guía nuestro próximo paso. Les recomiendo, les aconsejo que vayan a su Biblia electrónica o en físico. Tu Biblia, mi Biblia, tienen Segunda de Crónicas 4 del 9 al 10. Y pueden ver personaje y vuelvan a repasar esos versículos del día de hoy. Jabes fue un hombre que supo pedir, pero no supo pedir nada más como una fórmula mágica de prosperidad. De hecho, este mensaje no es, esta práctica no es buscando una prosperidad, es más bien siendo obedientes y reconociendo quién es el que bendice, en manos de quién estamos, en manos de quién nos guía y quién está a nuestro lado. Dios ha prometido su presencia maravillosa en nuestras vidas, pero también depende de en qué dirección estás caminando el día de hoy.
A cada una de ustedes que se conectó, les agradecemos mucho que puedan estar aquí escuchando esta. Dios es el relato del relato bíblico, de hecho aquí lo tienen en la pantalla, no borró el origen doloroso de Jabes. Él mostró que ese origen no era el final. La respuesta de Dios no convierte la oración en una fórmula, pero sí revela que podemos acercarnos a Él con fe. Hoy no negamos lo vivido, lo entregamos. Le pedimos más que exaltarnos, le pedimos capacidad para servir, que no avancemos solas. Pedimos su mano poderosa sobre nuestras vidas. No ignoramos el peligro. Va a haber peligro externo y va a haber peligro interno. Pedimos su protección y caminamos en prudencia. El dolor fue parte de la historia de Jabes, pero la oración abrió un capítulo distinto. Y en esto es lo que queremos concluir. Hoy Dios puede abrir un capítulo distinto en tu vida si tan solo tú, tus circunstancias, tu dolor, tu situación, y decides depender de Él cada día. Dios puede transformar tu herida en un lugar de dependencia, de propósito y de bendición. Cada una de nosotras tenemos una historia que contar, pero hoy hemos recordado a través de la historia de Jabes que el dolor, del dolor a la bendición, hay una pequeña oración. ¿Cómo ven, amigas? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué nos quedamos esta noche? A ver, abrimos micrófonos. Saludo a todas las que se conectaron. Como estaba con la proyección, no veía, pero qué bueno que podemos estar juntas. ¿Con qué se quedan esta noche? Déjenme leo un ratito acá los comentarios. Berenice nos manda saludos, qué muy buen tema. Amén. Cada día depender del Señor, nos dice nuestra amiga Juani Martínez. Berenice, Dios es bueno y grande en misericordia, es cierto, por aquí estuvieron conectadas muchas amigas. A ver, amigas mías, ¿quién quiere compartir por aquí? Juani, buenas noches. Sí, adelante, Connie. Sí, fíjate que nunca había escuchado de este personaje. Juan. Y fíjate que en en 2 versículos aprendimos bastante el día de hoy. De verdad, me quedo con gran enseñanza y la oración de él así como que sin rodeos, ¿verdad? Precisa y el saber que necesitaba él de Dios, de su ayuda, de su protección, nos deja una gran enseñanza, Juan. Y eso nos demuestra a que la verdad que somos débiles y necesitamos de Cristo, necesitamos de Él cada día. Fíjate que a mí, al principio mencionaste de unas etiquetas, ¿verdad? Que siempre nos ponen. Y yo no sabía que a mí me etiquetaban como que tú eres la fuerte, tanto en mi casa como en otros lugares. Y yo no sabía eso, sino que una vez expresé y dijo, ya sabes que expresé algo y dije como que no estás seguro de esto, así como que tú no debes de estar titubeando, o sea, tú eres aquí la fuerte, o sea, tú ni llores, tú ni nada, porque tú eres la fuerte, volteamos y te vemos y tú, oye, no, espérate, o sea, claro que no, dije, ay, no, me dio miedo, o sea, dije, no, claro que no, o sea, yo soy bien frágil, o sea, me ves así, pero es porque el poder de Dios me sostiene, el Sí, poder de Cristo en mi vida me sostiene, y Juani, muchas veces hablamos y creemos que a la gente que no llegan las palabras a su corazón, pero yo creo que con nuestros actos y nuestros hechos, ¿verdad? La gente cree eso, pero porque está Cristo en nosotros, sí. definitivamente. Es cierto, Connie, es cierto. Y fíjate, el etiquetar, aunque sea positiva la etiqueta,
te pesa, te carga, ¿verdad? Sí, sí, Sin embargo, aún eso, ¿verdad? Podemos depender de Dios. Es decir, sí me ves fuerte, pero no, no es mi fuerza. Es Él, exactamente. es Él, Sí, la es verdad Él. es Qué que bueno, Connie, qué bueno. A ver, alguien más por aquí ya nos pusieron Liz, nos puso su comentario, déjenme lo leo. Es una carga tremenda cargar con una etiqueta. Sí, fuera etiquetas. No te la pongas, no te la lleves a dormir, no, no la abraces, no, no, no. Dice aquí, confía realmente en Él, no solo de dicho. Es cierto, ¿verdad? Gracias por el tema. Buenas noches. Es una carga tremenda cargar con una etiqueta porque te hace sentir obligado a seguir a algo, dice, a algo. No, pues sí, sí. Cuando son te- etiquetas, etiquetas, etiquetas. El día de hoy, pues vimos cómo a Javes le pusieron una etiqueta en el nombre. Imagínense, planas de dolor. Sin embargo, él como en dos versículos, ¿verdad? Nos habla de, pero siento que él supo en quién confiar, porque eso fue lo que cambió la historia totalmente, porque él dice, le pide a Dios, bendíceme. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, Juani, es mi coproductora ahora. No, pues estoy sin palabras. Sí había leído ese versículo, esos versículos, pero no los había desglosado así tan desmenuzado. Y sí, o sea, hay mucho que Javes le pide a Dios, ¿verdad? No le pide nomás para él o cosas materiales, sino como decías tú, o sea, donde dice, ah, 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 líbrame del mal. O sea, yo nunca lo he visto así para hacia adentro de uno. O sea, sí, todos los pensamientos que se le vienen a uno de repente, Exacto. el orgullo, todas esas cosas que a veces traemos y no lo había visto así, la verdad, estoy muy sorprendida, recibí mucho esta noche, ¿verdad? Porque sí, está muy buena esta lección. Sí, qué padre, qué bueno, ese es el propósito. Fíjense que algo que dejé por aquí anotado en mis notas es que a veces decimos, ¿para qué le pido? Hay otras que tienen más necesidad. No, Javes supo que tenía que pedirle a Dios y de pronto, que al cabo Dios ya sabe. Cuando uno lo expresa, no es porque a Dios se le olvidó, sino porque refuerzas que confías en Él, que tú eres el que me puedes bendecir. Tú eres el que puedes ensanchar mi territorio. Tú eres la fuente. No puedo acudir a nadie más. Y bueno, mucho que hablar. Aquí está conectada Ev Romero también, Susana Lecher. Saludos, pastor, hasta Tierras Negras. A ver, ¿quién más? Nuestra amiga. Ah, Pati Catalá, qué bueno que te conectaste. Amiga Carmen, ¿cómo está? Qué bueno que la veo conectada. Cada una de ustedes y nosotras, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Avia Naya nos dice buenas noches a todas, qué bendición conectadas para este miércoles. Bueno, son las 9 de la noche y yo dije que era breve, fíjense, no, es que hablamos mucho. Pero bueno, espero que haya sido, tome nota ahí, filtren ustedes y que lo que Dios les haya hablado a su corazón, Dios lo grabe y nos ayude a tener una mentalidad diferente y a aprender de que Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso y Él está atento su oído al clamor de su pueblo, dice su palabra. Qué bueno que pudiste estar conectada esta noche. ¿Y qué te parece, Connie, si nos despides en oración esta noche? Gracias, Juani, gracias por tu compañía, por cada una de ustedes que se conectaron. Maribel, Alejandra Soto, mi amiga Carmen de Panamá, Liz, Vainillita y Avi Garza. Adelante, Connie. sí, gracias. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado, Señor. Te pedimos por cada vida, Señor, de las que se pudieron conectar y de las que no pudieron, Señor Jesús. Las esperamos para la próxima ocasión. Gracias. Te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor, que nos has dado, que se quede grabada en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón. Ayúdanos a compartir, Señor, esta palabra con los demás. Te damos gracias, Señor. Eh, Permítenos, Señor Jesús, ser de bendición a otros. Danos la oportunidad de hablarles a otros, Señor, de ti.
que seamos ese medio, Señor, para que tu reino, Padre bendito, sea engrandecido, mi precioso Jesús, que seamos instrumentos útiles para que tu obra sea conocida, mi Señor. Sana nuestros corazones. Ayúdanos, Padre bueno, cada día a depender de ti. Que tu presencia, Señor, siempre nos acompañe para no perdernos, Señor. Que tu mano de poder, Señor, nos sostenga como hasta este momento lo ha hecho. Queremos vivir, Señor, en integridad y en obediencia. Líbranos, Padre bendito, de todo mal. Abre tus ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor Jesús. Danos tu luz y que tu presencia, mi Señor, siempre nos acompañe. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por aquí nos saludan Berenice y dice, gracias por la palabra, fue de bendición para mi vida porque Dios sabe lo que cada uno estamos pasando. Que Dios les siga bendiciendo, mujeres de fe y usando grandemente. Hetze, saludos, Juani, saludos, buenas noches, Ed, saludos, saludos amigas, saludos a todas, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias.